nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo le ruego que todo aquello que quiere estorbar en esta hora, Señor, que todo aquello que quiere impedir, Señor, que tu palabra sea dada, Señor, sea avergonzado por tu poderoso nombre, Señor, y echado fuera de este lugar, mi Dios amado. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, recibe la gloria, la honra y toda la adoración. Regálele palmas al Rey de Reyes. Una vez más me ha tocado compartir la palabra y es un privilegio el poder estar aquí, la verdad es una gran responsabilidad. A veces no es fácil, a veces hay circunstancias en las que se muestran las cosas difíciles, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que toma el control y a Él sea la gloria, a Él sea la honra y todo el poder. Porque lo que se hace en este lugar no es para el hombre, sino para Dios. Si son tan amables, pueden abrir la Biblia, por favor, ahí en el libro de Romanos. Romanos 5, versículo 18. Me indica con un fuerte amén, hermano, cuando yo lo tenga. Romanos 5, 18. ¿Ya estamos ahí? La palabra de Dios se lee en presencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. El tema de esta noche, mis hermanos, yo le he puesto en forma de pregunta: ¿qué les quieres heredar a tus hijos? Gloria a Dios. Ese es el tema que hoy vamos a ver. Toda esta semana hemos estado viendo la responsabilidad del padre desde el domingo. Vimos con la hermana Gladys el miércoles la sabiduría que deben tener los padres para poder guiar a los hijos. Y hoy yo te quiero hablar de qué le vamos a heredar a nuestros hijos. Y sabe que el apóstol Pablo en este versículo que acabamos de leer está haciendo una gran comparación. Pablo está comparando a Adán y a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros entiendamos y veamos cuál es la obra que hizo Adán y qué es la obra que hizo Cristo. A veces nosotros tenemos que comparar para poder entender qué es lo que el hombre ha hecho y qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y en esta tarde es lo que vamos a estar viendo. En esta tarde vamos a ver lo que el hombre hizo con nosotros y lo que Jesucristo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Cuando hablamos de este hombre Adán y cuando hablamos de la vida de Jesús, es necesario a veces ver que en la historia de la vida han pasado acontecimientos que han afectado no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Por ejemplo, todos aquí hemos escuchado hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe, fue algo que marcó a la humanidad hasta estos días. ¿Por qué? Porque seguimos recordando los sucesos que pasaron. Fue grande mortandad la que hubo en aquellos tiempos. Se dice que cuando un avión lanzó esa bomba atómica, dice que al impacto de esa bomba 93,000 personas murieron y 300,000 más fueron muertas a causa de la radiación de esa bomba. Esa bomba introdujo al mundo inseguridad, introdujo temor, introdujo muerte. Y la palabra nos enseña que al principio del tiempo sucedió algo similar a esa bomba atómica. Algo que vino a cambiar y a transformar el destino de toda la humanidad. Y eso es el pecado. Amén. Sabe que el pecado es mucho más que una bomba atómica, porque una bomba atómica es el resultado del pecado del corazón y la maldad del hombre. Si nos ponemos a pensar qué es lo que ha lastimado tanto al hombre en estos tiempos, qué es lo que ha hecho daño, qué es lo que ha perjudicado, es el pecado.
Sí, amén. El pecado introdujo al ser humano inseguridad, trajo temor, trajo muerte. Tal vez no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Sí, aleluya. Y así como esa bomba marcó el destino de toda la humanidad, así el pecado también ha venido y ha marcado hasta estos tiempos a la raza humana. Amén, así es. Amén. Y todo gracias por la mala, no gracias, perdón, todo es por la mala decisión de un hombre. Y ese hombre es Adán. En Romanos 5:18 ahí leímos y dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ese uno es Adán. Adán fue el primer ser humano sobre la tierra. De él dependía la herencia que nosotros deberíamos de recibir. ¿Por qué? Porque ese hombre era nuestro representante aquí en la tierra. Amén, así es. Ese hombre tenía la obligación de vencer la tentación. Él tenía la obligación de vencer el pecado. Pero nuestro representante falló. Nuestro representante falló. Y todo lo que debíamos de recibir, de él dependía. Y por su error, el pecado entró al hombre. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén, así es. Aleluya. ¿Qué es la herencia que nos dejó Adán? El pecado. Y el pecado no solamente es la desobediencia, todos sabemos que el origen del pecado fue la desobediencia del hombre. El pecado encierra muchas cosas. El pecado encierra vicios, encierra lesbianismo, prostitución, violación, asesinato, robo, todas las cosas que no agradan al Señor, encierra lo que es el pecado. Amén, y así todo es. viene a consecuencia de una desobediencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo que no le agrada al Señor. Amén. Hemos recibido de Adán esa herencia, el pecado. Y por ese error, Él ha venido a transformar el destino de toda la raza humana. Vamos a ver cómo es que se introdujo el pecado. Vamos a ver la herencia que el hombre nos ha dejado, lo que Él hizo por nosotros. En Génesis 3, por favor. Todos conocemos la historia de Adán, todos conocemos el origen del pecado, cómo pasó y todas las cosas, pero quiero yo remarcar unos puntos para poder dar base a todo esto. En el 2:16 dice, bueno, desde el 12:4 habla del hombre en el huerto del Edén. Ahí sabemos que después de que Dios hizo los cielos, la tierra, que hizo todo, hizo el huerto, sembró árboles, todo, después que puso al hombre en él, le dio una orden al hombre. Y en el 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí Dios le había dado una orden a este hombre, una orden que no pudo cumplir. Esa orden, la que yo les decía que él tenía que haber vencido la tentación, aquí es donde él comete su error. En el 3:1 habla de la desobediencia del hombre y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos la sutileza con la que esta serpiente engaña a la mujer. Dice, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, cuando en el 2:16 dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de uno. ¿Por qué hizo este engaño? ¿Por qué esta sutileza de engañar? Porque quería escuchar que la mujer le dijera: no, sí podemos comer de estos, pero de este que Dios me dijo, no. ¿Por qué no?
Y en el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí sabemos que ella comió, cae en la tentación, da el hombre, y los dos se abren sus ojos y se dan cuenta que están desnudos. Ellos corren y se empiezan a hacer delantales de hojas de árbol para atraparse porque se dan vergüenza. Y en el 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y aquí empieza la bolita. No, pues es que la mujer que tú me diste. Y la mujer, ¿qué has hecho? No, pues es que la serpiente me engañó. Y pues la serpiente, como no yo quiero echarle la culpa, le cayó toda la responsabilidad, toda la bronconona. Pero dice ahí en el 16, aquí es donde está la base que yo les quiero dar de la herencia del hombre, de la obra que hizo el hombre por nosotros. En el 3:16 dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mujeres, hemos escuchado que un dolor de parto es tremendo. Solamente ustedes saben qué tan doloroso es. Pero el Señor desde ese entonces le dijo a la mujer, darás a luz con dolores de parto. Y se sigue cumpliendo hasta estos días. Amén. Ahí está la herencia que dejó el hombre para ustedes, mujeres. Varones, en el 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. En el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En pocas palabras, mis amados hermanos, cuando dice que con tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, esto es hasta que nosotros muéramos. Fíjese la herencia que nos dejó el hombre. Fíjese lo que el hombre hizo por nosotros. Ahora, hasta este día, varones, a veces no nos tenemos que esforzar tanto trabajando para poder ganar el sustento, para poder llevar el pan a la casa. Y no simplemente eso, sino que ahora jalamos a la mujer junto con nosotros para que nos ayude. A veces la situación es difícil, está bien dura, es tremendo, pero esa es la herencia que el hombre nos dejó. Pero vienen las buenas nuevas, porque en Romanos 5:18, vaya a 5:18 por favor, ahí donde empezamos. Dice, así que como por la transgresión de uno, que fue lo que vimos, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ese uno es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que vino y murió por ti y por mí, para que no nos perdamos, para que todos nosotros, si creamos en Él, tengamos la vida eterna. Amén. Él vino y derramó su sangre preciosa. Él fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Él derramó su sangre y te compró a precio de sangre. ¿Para qué? Porque con esa sangre Él vino y quiere romper esa herencia maldita que el hombre te dejó. Él vino a hacer las cosas nuevas. Él te quiere dar una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Santo aleluya. El Señor entregó la vida de su propio Hijo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Amén, así es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Entiéndase que esa palabra, siendo enemigos, era cuando estábamos apartados de Dios, cuando caímos de la gracia de Dios por causa del error
que cometió Adán. Pero dice que, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál es la herencia que el Señor nos ha dejado? La salvación y la vida eterna. Y todo esto lo hizo ¿por qué? Por amor. Ahí mismo Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le doy gracias al Señor porque envió a su Hijo. Gracias a eso estamos hoy en este lugar. Gracias a eso estamos luchando por querer vencer a la carne, por querer vencer la tentación. ¿Y sabe qué? Que el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros vivifica nuestro espíritu. Ese espíritu que lucha, porque la carne día con día se quiere levantar y quiere traer estragos a nuestra vida, pero el Espíritu que mora en nosotros y nuestro Espíritu Santo quiere luchar, se esfuerza diariamente. Es por eso que estamos en este lugar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu quiere volver a la primera condición que estaba el hombre al principio del tiempo. Dios nos ha dejado una herencia preciosa, que fue su Hijo amado. Gracias a Dios. Hemos visto la herencia, más bien la obra que hizo el hombre con nosotros. Hemos visto la obra que hizo Cristo por nosotros, la herencia que nos dejó el hombre terrenal y la herencia que nos deja el hombre celestial. Ahora bien, nosotros estamos en la misma condición que Adán ahorita, estamos en esa misma situación. Ahora nosotros tenemos la decisión en nuestras manos de qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos. Si le queremos seguir dejando la herencia del hombre terrenal, que es la maldición y el pecado, o queremos dejarle la herencia que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Para esto vamos a ir al libro de Samuel. Les quiero tocar Gracias, Jesús. dos puntitos ahí. Dos padres que eran entregados al Señor, pero en uno de ellos había un defecto. Uno fue un padre, ¿cómo le podemos decir? Negligente, y otro padre responsable. Vamos a hablar del primer hombre negligente, hombre también temeroso de Dios, pero tenía un problema. En el 2:12 habla del pecado de los hijos de Elí. Pero yo te quiero hablar de Elí. Dice en el 2:12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, Elí no les había inculcado los caminos del Señor, se podría decir. En el 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí en el 17 es al punto que quiero llegar. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bríncate al 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo que sus hijos hacían con todo Israel.
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí tenía un problema. Era un hombre entregado a Dios, pero tenía un problema con sus hijos, que sus hijos pecaban de gran manera contra Jehová. Pero este hombre Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo, y aún así él no hacía nada para poderlos corregir. ¿De qué nos sirve a veces venir a la iglesia? Muchos de nosotros orar, alabar a Dios, bendecir, y que la gente, los demás hermanos nos miren, que estamos metidos con Dios. Si en casa estamos como este hombre Elí, aquí venimos, glorificamos, levantamos las manos, pero ya en nuestra casa nos damos cuenta que nuestros hijos están haciendo mal. A veces los oímos escuchar decir malas palabras. A veces los dejamos que no se vengan a la iglesia, que porque se quedan dormidos o que se quedan a hacer cualquier cosa. Ahí nosotros no estamos haciendo nada para encarrilar a nuestros hijos a los caminos de Dios. Todo esto trae consecuencia. Amén, así es. Nos hablaron de la obligación de un padre, y la obligación de un padre es corregir a nuestros hijos e inculcarles el camino de Dios. Amén, así es. Si nosotros no hacemos con nuestros hijos el bien, estamos heredando un mal. Amén. Y todo esto trae consecuencia. Ahí mismo, en el 3.13, ahí en 1 Samuel 3.13, vamos a leer del 3.11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Aquí en el 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no les ha estorbado. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, nosotros le estamos haciendo un mal a nuestros hijos. Amén. Y de pasada nosotros estamos haciendo mal. Si nosotros los dejamos que ellos hagan lo que quieren por cumplirse un capricho, nos vamos a estar viendo como este hombre Elí, unos padres alcahuetes, que aquí en la iglesia a veces aparentamos ser algo y allá en la casa no damos el mismo testimonio. Amén, así es. Aleluya. Y qué feo es eso, mis amados hermanos, que aún conociendo ya la verdad, y aún conociendo lo que el hombre hizo con nosotros, ya vimos lo que Adán hizo, la herencia, las consecuencias, y que también conozcamos de la verdad, no pongamos mano dura a nuestros hijos en esa situación. Amén. ¿Por qué? Si nosotros no los corregimos, la sangre de ellos se nos va a demandar a nosotros. Amén. Y así dice en su palabra, en el libro de Ezequiel, habla de los vigías, que si venía el problema y no anunciaba el problema a su pueblo y eran muertos, la sangre del vigía iba a ser demandada. La sangre de todo ese pueblo iba a ser demandada al vigía, Amén, al que así es. vigilaba. Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Ahora bien, este hombre Elí no hizo nada. Él sabía la maldad, el pecado que había entre ellos. Ahí en el versículo 4 de 1 Samuel habla de los filisteos capturan el arca. Y todo empieza en una batalla de los filisteos contra el pueblo de Israel, donde los filisteos tuvieron la victoria. El pueblo de Israel dijo: wow, ¿por qué nos han vencido? ¿Sabes qué? Traigamos el arca del pacto para que Jehová nos dé la victoria. ¿Y qué pasa? Ahí en el 4.4 dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni
y Fines estaban ahí en el arca del pacto. Miren nada más, los dos pillines pecadores pegaditos al arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Y se supone que solamente la gente consagrada, gente realmente temerosa, metida con Dios sin pecado, podía llevar el arca del pacto. Y esto eran encargados los sacerdotes. Aún así, donde Jehová le dijo que él juzgaría la casa de Elí por la blasfemia de los hijos de él y por no haber estorbado, aún con todo y eso, este hombre no hizo caso omiso a esto, sino que fueron a la batalla otra vez después de haber perdido la batalla, llevaron el arca, y ahí iban los dos sacerdotes, estos dos hijos pecadores. Los filisteos oyen el gran estruendo del sonido de las voces porque había llegado el arca del pacto al campamento donde se encontraban ellos. Los filisteos se dieron cuenta que habían llevado el arca del pacto y tuvieron temor, mas sin embargo ellos tomaron valor y dijeron: ¿sabes qué? Los vamos a enfrentar. Y así fue, enfrentaron y volvieron a vencer aunque el arca del pacto estuviera ahí. En el 11 dice: y en esa batalla escapó un hombre de ellos. Ahí en el 4:11 dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Nombrecitos. Ofni y Fines. Fíjense nada más, brínquese hasta el 15. Y ya era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. ¿Se fijan? Que si nosotros no corregimos a nuestros hijos, va a venir gran tragedia a nuestras vidas. Amén, así es. ¿Por qué? Aquí vemos a un enemigo que combate a los hijos de Dios. Pero si nosotros no corregimos a nuestros hijos, los dejamos hacer lo que ellos quieran, allá afuera también hay un enemigo. Y ese enemigo es Satanás. Amén. Y dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y principalmente anda buscando a los hijos de Dios. Y más si son a los jóvenes, que es lo más peleado ahorita. Si se dan cuenta, allá afuera la juventud está bien acabada, está perdida. Amén. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, va a venir el enemigo, lo va a tomar prisionero y lo va a matar espiritualmente y también a nosotros. Ahora bien, vamos a hablar del padre responsable. Ahí mismo en 1 Samuel 1:1. En este no me voy a extender mucho, son poquitos puntos aquí nada más. Te quiero hablar del Elcana. Elcana fue el padre de Samuel. Dice en el 1:1: hubo un varón de Ramatín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penia. Y Penia tenía hijos, mas Ana no los tenía. En el 3: y todos los años aquel varón subía de la ciudad, ¿para qué? Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Ana era una mujer que no podía tener hijos, mas sin embargo un día dice que ella, esta otra mujer Penia, siempre estaba ahí hostigándola porque no podía tener hijos. Ella se fue, oró al Señor y le pidió un hijo, y el Señor se lo dio. Y aquí lo podemos ver, ahí mismo en el 1:19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. El 21:
Después subió el varón Elcana con toda, ¿qué? Familia. Su familia, para ofrecer a Jehová sacrificio, ¿qué? Acostumbrado y su voto. Vemos a este hombre responsable, que no solamente se preocupaba por él y por venir y por adorar a Dios, sino que él inculcaba a toda su familia estar en las cosas del Señor. Samuel fue entregado al sacerdote Elí, y fue entregado ¿para qué? Para que le sirviera a Jehová. Sin embargo, podemos ver que por la costumbre de este hombre que les inculcó a su familia, hizo de su hijo un hombre de bien. Amén, así es. Samuel tomó el lugar de Elí y llegó a ser un gran profeta del pueblo de Israel. Usted puede seguir leyendo la historia, puede ver quién llegó a ser Samuel, puede ver todo lo que profetizó de parte de Dios. Y este es mi punto. Hay veces, mire hermanos, que nosotros estamos metidos en nuestras propias cosas, que descuidamos a nuestros hijos y lo que ellos están haciendo. Ahora yo le doy gracias a Dios porque me sacó del camino en el que andaba. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque si yo hubiera seguido vendiendo droga, consumiendo droga, y esto llevaba a que a veces yo mandaba a mi esposa y a mi hija a dejar droga. A veces yo iba a comprar y se la daba a mi hija, que ella se la llevara. Hay veces que ella sola la mandaba. ¿Qué le estaba inculcando yo a mi hija? Solamente perdición y una muerte. Tal vez que ella se me enviciara también un día, la perdiera por completo, o si siguiera en ese camino, realmente llegara alguien y le hiciera daño a mi familia. Pasamos muchas cosas difíciles para poderme dar cuenta de qué tan mal estaba. Y es aquí donde yo reflexionaba todo lo del pecado. Mas sin embargo, como dice la palabra en Romanos 5:18, que por la gracia de uno fuimos nosotros salvos. Amén, gracias. Hoy yo le doy gracias a Dios porque estoy en este lugar. Gracias, Dios. Y porque tengo la oportunidad de poder heredar algo bueno ahora a mis hijos. Gracias, Señor. Dar de gracia lo que de gracia he recibido. Me tocó una vez de que cuando iba a vender droga, me tocaba ir a dejarle a una señora ya mayor, ahorita ya tendrá unos 50 años. Y no le estoy hablando de hace más que como unos 4 o 5 años atrás de esto. Ella ya tendría sus 45 años, 40 y tantos. Y una vez me mandó a su hijo de 14 años. Yo no le quise vender y se fue y trajo a la mamá. No, pues mi mamá me dio permiso de que te comprara. Me dice, ¿cómo le digo? ¿Y eso, doña? No, sí, dice, mientras no me pida de lo mío, dice, y me quite dinero, que él se consiga lo suyo. Se lo digo, hermanos, de verdad y sinceramente. La mamá se drogaba con su hija y con sus hijos. Su hija de 20 y tantos años, su hijo de 14 años. ¿Usted cree qué herencia ha tenido ese joven? Ha estado en el tutelar de menores por robo, ha caído porque le han encontrado droga, salió, es mayor de edad, no sale de la cárcel, sigue en lo mismo. Y la señora, aun que ha visto y le haya compartido veces de la palabra, no hace caso. Sigue en las mismas, tiene sus 50 años y todavía anda, como nosotros decimos, en el talón. De verdad, hermano. Yo me pongo a reflexionar, ¿qué me hubiera esperado de mi familia? ¿Qué me hubiera esperado de mis hijos? Ellos sí fueron una vez y allá donde estaba encerrado, allá fue mi esposa, hicieron lo imposible hasta por sacarme. Si yo hubiera seguido en ese mismo camino, aferrándome a lo mismo, tal vez me hubiera tocado ir a mí a visitar a mis hijos a ese lugar. Tal vez yo le estuviera heredando esa muerte espiritual. Mas sin embargo, como les decía, hoy tengo el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí, de poder caminar con el Señor y poder inculcarle a mis hijos una nueva vida y guiarlos, no dejar que se salgan del carril del Señor. Sabemos que el que hace la obra es el Señor, pero hay de nosotros si no corregimos a nuestros hijos. Sí, amén. Así es. Salmo 127:3, por favor, con esto vamos a cerrar.
¿Ya lo tienen? Salmo 127:3 dice: por demás, he aquí, herencia de Jehová son quienes, los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mis amados hermanos, en esta noche esta es la palabra que Dios ha puesto en mi vida. Yo les invito a que reflexionemos en ella. Es una palabra que nos deja mucho de qué meditar, qué pensar, porque tal vez nosotros podemos estar en la circunstancia que estaba Elí, o tal vez podemos pasar por ese momento, vayamos a pasar por ese proceso, o simplemente ya estemos ahí y no nos damos cuenta. Pero la palabra que Dios nos ha dejado aquí es para enseñarnos y para corregirnos, y para que nosotros instruyamos a nuestros hijos a buscar de la herencia del Señor. Póngase de sus pies, mis amados hermanos. Le voy a pedir al pueblo que pase, por favor, al grupo de la alabanza.